Leopoldo Dávalo Zapata, alumno de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Monclova. Y en esta ocasión les voy a presentar el tema de obesidad, cubriendo el trabajo final de la materia Medicina Humanística. Primeramente, ¿qué es obesidad? Obesidad significa tener exceso de grasa en el cuerpo. Se diferencia del sobrepeso, que significa básicamente pesar demasiado. El peso puede ser el resultado de la masa muscular, los huesos, la grasa, el agua en el cuerpo. Ambos términos significan que el peso de una persona es mayor de lo que se considera saludable según su estatura. La obesidad se presenta en el transcurso del tiempo cuando se ingiere más calorías de aquellas que se queman. El equilibrio entre la ingestión de calorías y las calorías que se pierden es la diferencia que hace en cada persona. Entre los factores que pueden afectar su peso incluyen la constitución genética, el exceso de comida, el consumo de alimentos ricos en grasa y la falta de actividad física. La obesidad es una enfermedad crónico-degenerativa que es considerada como el resultado de la interacción entre el perfil genético del individuo y las circunstancias ambientales, lo que mencionábamos ahorita en esos momentos, la combinación de varios factores. En este esquema tenemos una transición, por así decirlo, o conexión que nos menciona los cambios socioeconómicos, los cambios de patrones tradicionales y el alto consumo de grasas y azúcares. Básicamente lo estamos dividiendo en tres bloques: la transición nutricional, la economía industrializada y la actividad física reducida facilitadora, o sea, en este caso de la promoción de la obesidad. En este gráfico más que nada queremos dar a mostrar dentro del cambio en el gasto alimenticio, cómo en México se empezó a tener o dar mayor importancia dentro del gasto económico a ciertos alimentos esenciales por alimentos chatarra, lo que mencionamos, o poco saludables. En la gráfica aquí tenemos que un elevado gasto de alimentos en el apartado de los refrescos, y en su parte opuesta pues bajaron en este gasto bajaron las frutas y verduras, la leche y sus derivados y obviamente las carnes. Pero básicamente vemos esa polaridad, que es lo más importante que aquí habría que mencionar, esa polaridad muy marcada entre los alimentos nutritivos y en realidad los alimentos poco saludables. En esta gráfica hablamos de la prevalecencia en las personas de 10 a 69 años en nuestro país, y básicamente aquí notamos sobre todo lo que más llama la atención es en los adultos de 19 a 69 años, es decir, personas activamente económicas, por así decirlo, pues son los que más tienen ese consumo de tiempo frente a la pantalla. Ahorita sobre todo los medios audiovisuales están muy a la mano. Es decir, en estas últimas décadas se ha venido desarrollando mucho los contenidos multimedia. Entonces, ya sea una televisión, un celular o alguna otra medio audiovisual, es lo mismo. Estamos consumiendo demasiadas horas, vaya, en ese consumo de material. Y mínimo es el 50%. Ese se ha demostrado que ha ido incrementando, y obviamente eso nos da pie a que baje nuestra actividad física y la suplamos por una actividad visual. Dentro de un contexto un poco histórico, nuestra materia también habla un poquito de la historia de la medicina y demás, puesto los problemas que hoy en día presentamos no son o vienen a redundar realmente por una consecución de eventos. O sea, no aparecen generalmente luego, vienen a través del tiempo por una progresión de sucesos que los generan. Y aquí hablamos nos habla que a partir de la revolución industrial en el siglo XIX, el consumo energético declinó lenta y progresivamente. Se recuperó durante la Segunda Guerra Mundial, después de la cual sobreviene nuevamente la declinación. Después de este periodo y hasta los 50, la prevalecencia mundial de obesidad se mantuvo relativamente estable.
La aparición de la televisión, la cibernética, determina una caída de la actividad física, lo que mencionábamos ahorita. Todavía en el siglo pasado y antepasado se daba ese equilibrio, por así decirlo, ¿verdad? En cuanto a la actividad, inclusive la actividad laboral, dentro de la llamada revolución industrial, era una actividad laboral muy física en todos los ámbitos. De los tiempos modernos, ya en nuestro siglo, sobre todo el siglo actual, ya muchas actividades son vía redes, vía internet, se usan mucho nuevas profesiones que han incrementado, donde se reduce en demasía la actividad física en el aspecto laboral. Obviamente, si a eso le añadimos una actividad que ha incrementado bastante, que es el ocio, que inclusive parte de ese trabajo mismo ya es trabajar en el ocio. O sea, yo estoy de acuerdo que hay muchos contenidos audiovisuales, digamos que ya sean entretenidos o productivos, vamos a poner esa palabra, pero también se hace mucho negocio de contenido audiovisual chatarra, para mi entender. Mucha gente saca dinero y para ellos es una producción simplemente estando sentado 10, 12, 15 horas produciendo material del cual se beneficia económicamente, pero la contraparte es ese sedentarismo. Un dato sólido importante es de que a partir de 1995 los números de la OMS indicaban un incremento del 50% en adultos ya con sobrepeso y obesidad, sobre todo. Las estadísticas van incrementando conforme a las décadas recientes. Y obviamente los esfuerzos de las instituciones o las autoridades sanitarias de diferentes países no han podido todavía, porque este es un problema a nivel mundial. Evidentemente está muy acentuado en nuestro país, México, o en nuestro vecino cercano, que son los Estados Unidos, porque somos un país de mucho consumo, chatarra, de poca actividad física, y todavía hay muchos problemas sociales y de salud que nos pegan mucho y que por eso están los estándares incrementando demasiado. Dentro de la epidemiología en México y en el mundo, un poquito ligando lo que mencionábamos, según la OMS, existe en el mundo cerca de 1.000 millones de sujetos con sobrepeso, de los cuales al menos 300 millones son obesos, con un índice de masa corporal mayor al 30%. La obesidad es la enfermedad que contribuye más que ninguna otra al incremento de enfermedades crónico-degenerativas y condiciones de discapacidad en el mundo. Y nos dice que a un mayor consumo de alimentos cada vez más densos y un menor actividad física. Es esa dualidad que va en sentidos opuestos. Consumimos más alimentos densos, alimentos poco saludables, y a su vez bajamos mucho la actividad física. Los polos se están retirando. Entonces por eso existe este gran padecimiento de salud pública. Adelante. Bueno, esto es una gráfica un poquito que quise abarcar los costos del sobrepeso y la obesidad, por ejemplo, en nuestro país. Y lo más relevante es sobre todo mostrar que es impresionante la inclinación o la subida de la gráfica en cuanto a lo que nos cuesta. También es un tema muy importante en la medicina de la salud pública. En esta materia tocamos muchos esos temas. La medicina visto por el lado humanístico, visto por el lado social, y obviamente los costes económicos. Entonces, para nuestro país, en relación a la salud pública, pues evidentemente es un incremento muy importante que se ha dado a través de los años, desde el inicio del nuevo siglo hasta ya en estos últimos años se ha visto un incremento demasiado costoso para nuestras instituciones. Y bueno, son gráficas estas de una prevalecencia del sobrepeso, dividido por etapas o por edades. Aquí nos marca que de 5 a 10 años de edad, en niños y en niñas, por ejemplo, aquí en color azul tenemos el sobrepeso y ya en color rojizo la obesidad. Entonces prácticamente en los niños, cuando inició este nuevo siglo, en 2006, 2012, pues tenían una prevalecencia alta de sobrepeso y ya de obesidad. Ya estamos hablando de números de 37%, 36.9%. Entonces, cuando antes, si hacemos memoria a corto o largo plazo,
de nuestros padres, abuelos y demás, comentan muchos que era poco común ver, sobre todo en la población infantil, la obesidad. Era muy distintivo el niño con sobrepeso, el niño gordito. Entonces ahora es al contrario. Ahora es poco común encontrarte a un niño saludable o en los estándares indicados del peso, de su peso ideal, porque estos números evidentemente no van a mentir. La estadística en la parte de la salud va a ir más, va a ir incrementando más. Igualmente en las niñas, no es digamos que particular del sexo, también ocurre en las niñas, también un 32% de obesidad, y estamos hablando de sobrepeso ya de pegándole al 20%, 19% ya con sobrepeso y obviamente con obesidad. Aquí lo vemos en jóvenes de 12 a 19 años, conservan prácticamente los estándares, 35%, 33%, en cuanto a sobrepeso y obesidad. Aquí ya es en una población adulta de 20 años o más, que la que mencionábamos ahorita, que es una población económicamente activa. Y fíjense cómo se dispara demasiado todavía a los números que ya estaban elevados, todavía aún más esta prevalecencia, 66% en los hombres, 71%, casi 72% en mujeres. En el 2006, ya en esta nueva década, 69 y 73, o sea, realmente son números también que van a la par o inclusive se van elevando en el caso de las mujeres y también en el hombre. O sea, lleva una constante incremento y como pueden ver es demasiado. O sea, estos porcentajes de obesidad y sobrepeso son demasiados. Ya un 70% nos indica que 7 de cada 10 personas son obesos en nuestro país. Adelante. Este es un mapa o un esquema mostrando la geografía de la prevalecencia. Básicamente en color lo más rojo es donde hay mayor de personas obesas con mayor de 30 de índice de masa corporal, y evidentemente nos marca a México y Estados Unidos. Somos una dualidad ahí que por la cercanía y al ser países vecinos estamos muy elevados en este problema de la obesidad. Básicamente es muy notorio en nuestro hemisferio o en la parte de nuestro continente, es muy notorio el problema que está en nuestro país. Ahora bien, lo que mencionábamos, entrando en el tema de la etiología, básicamente es multifactorial. O sea, para este problema no es algo en específico, se tienen que juntar varias cosas para realmente se nos genere este problema de salud pública. Y básicamente nos marca que hay una influencia genética, o sea, está comprobado, o sea, que sí hay una predisposición. Obviamente, pues los patrones genéticos se van dando con las generaciones, lo sabemos. Pero sí, digamos que al estar ya generación tras generación en este mismo cambios, pues tenemos ya una prevalecencia de los factores genéticos. También tenemos los factores, otros importantes son los ambientales. Aquí básicamente pues nos habla de nuestro entorno, o sea, nuestro entorno del medio ambiente, que es lo que nos hace o predispone a este problema. Por ejemplo, dentro de los medios ambientes nos menciona que si hay falta de espacios para tener las actividades recreativas o ejercitarse. Entonces eso a lo mejor es nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Si yo tengo poca accesibilidad a un parque cercano o la inseguridad misma entra, yo quiero ir a hacer ejercicio y a veces se me limita, es parte de un factor que evidentemente no debería de ser a lo mejor limitativo, pero sí influye en definitiva a dejarlo de hacer. Ese simplemente es un ejemplo de los factores medioambientales. Evidentemente la exposición a la industria, el fácil acceso a la comida rápida y chatarra, todos esos factores que engloban y nos hacen tener, digamos que, ser presa muy fácil de un problema de esta índole como es la obesidad. También nos marca los hábitos alimenticios y la cultura culinaria. Yo creo que van ligados ahí de la mano.
Los hábitos alimenticios pues ya son personales, pienso yo, o también en tu círculo más cercano, tu familia. Entonces, si nos acostumbramos desde pequeños a alimentarnos mal, pues toda la vida nos vamos a alimentar mal. Entonces, se crea un mal hábito. Si, un ejemplo coloquial para que se entienda. Si desde niño me acostumbro a tomar refresco y frituras, pues lo voy a seguir haciendo porque se me va a hacer como algo normal. Y eso ya se genera un mal hábito que lo voy a llevar toda la vida. Entonces, y en cuanto a la cultura culinaria, pues sabemos que también en el dado caso de México es una cocina muy rica, es muy reconocida internacionalmente, pero la contraparte es que también es una comida muy, por todos esos sabores, la mayoría de la comida es muy alta en calorías. Incluye muchas grasas, muchos azúcares, las tortillas, el pan, todo nuestro arte culinario, o sea, nuestra comida mexicana en sí, pues evidentemente es muy rica en todos estos alimentos que hacen que subamos de peso. Entonces también tiene mucho que ver ahí la cuestión. También nos marca algunos factores importantes como es el sedentarismo, ¿verdad? Que era uno de los puntos importantes para que coadyuvan a la enfermedad. Y pues bueno, lo que mencionábamos ahorita de la seguridad y los hábitos alimenticios. Este es un gráfico más que nada para seguir o hacer reverberancia en lo mismo, que generalmente baja el consumo energético y sube el gasto energético. Es esa dualidad, por así decirlo. Consumimos mucho, obviamente en alimentarnos, y lo gastamos poco. O sea, hay un desequilibrio, por así decirlo. Y el aumento de peso, pues es lo mismo, mucho consumo, poco gasto. La pérdida de peso, pues no se va a dar, o el mantenimiento de tu peso ideal no se va a dar por esa descompensación. Dentro del diagnóstico, cómo ver o cómo diagnosticar si una persona ya tiene sobrepeso y sobre todo obesidad, pues existen diferentes esquemas o diferentes estándares para poder hacerlo. Los más adoptados son el índice de masa corporal, es un referente relativo a la proporción de grasa del ser humano. El índice de masa corporal es una estimación estadística del peso de una persona comparada con su propia estatura y fue descrito por primera vez por el belga Lamberto Adolf Quelet desde 1796 y básicamente la fórmula nos menciona que es el peso en kilogramos dividido entre la estatura en metros cuadrados para sacar el índice de masa corporal expresada en kilogramos por metros cuadrados. Y aquí más adelante, tenemos una gráfica donde estos valores que nos den para nuestro índice de masa corporal nos posicionan en la categoría a la que pertenecemos. Rápidamente aquí podemos ver que desde un peso bajo con un índice de masa corporal de 18.5, lo normal sería entre 18.5 y 24.9, de 25 por así decirlo. Y ya a partir del 25 al 29 sobrepeso. Ya arriba de 30, lo que mencionábamos ahorita, ya es considerada obesidad, en este caso 1. Arriba de 35, obesidad 2. Arriba de 40, obesidad 3. Y arriba de 50, la obesidad 4, la que también llamamos mórbida. Entonces, digamos que a partir de los 30 de índice de masa corporal, ya tenemos un problema de obesidad. Dice, para la correcta evaluación clínica del paciente con exceso de peso, la Sociedad Norteamericana para el Estudio de la Obesidad recomienda 10 pasos básicos. Yo creo que ya todos más o menos tenemos la idea de seguir una vida saludable. Sin embargo, hay recomendaciones por instituciones de países que tienen mucho o que trabajan mucho con este problema. Y algunas son medir el peso y la talla del paciente para llevar a cabo la estimación del índice de masa corporal, lo que mencionábamos. Medir la circunferencia de la cintura, valorar la presencia de comorbilidad, obesidades relativas, evaluar la necesidad de establecer intervención médica, evaluar la motivación y el deseo del paciente de perder el peso.
Establecer la estrategia nutricional individualizadas. Cada persona requerimos nuestra propia estrategia nutricional. Valoración del patrón previo de actividad física y diseño del programa adecuado de ejercicio. Evidentemente no, cada persona tenemos digamos que tenemos que tener un análisis de nuestro sistema cardiovascular, de nuestro sistema o más bien de nuestro metabolismo y demás, entonces tiene que ser muy personalizado para que nos pongan un programa muy adecuado también con respecto a la actividad física. Revisión semanal de adherencia a los programas de nutrición y actividad física. Es decir, que si lo estás haciendo constantemente, que si estás llevando el plan de una forma adecuada y hacer la revisión. Proporcionar al paciente la mayor cantidad de información posible por escrito acerca de su programa nutricional, actividad física y modificación conductual. A mí me pasa muy seguido en cuanto a la educación, en mi trabajo, que todo lo que anotas es lo verdaderamente importante y lo que no se te va a olvidar o no dejas de pasar al olvido. Entonces, con respecto a nosotros como promotores de la salud o como profesionales de la salud, yo creo que es muy importante esa parte, la educación o informar a nuestros pacientes y obviamente que esa información no se quede de palabra. Es muy importante, yo creo que llevar su historial, su expediente y ver sus avances o retrocesos. Ser certeros con el paciente en cuanto a su problema y la evolución que éste va teniendo, tanto favorable o desfavorable, para sobre todo llegar a un estado favorable donde su salud ya sea beneficiada. Y otro también es que nos menciona es compartir con el paciente los objetivos específicos de su programa en cuanto a la reducción de peso y mejoría en otros aspectos de la salud, lo mismo que mencionábamos. Todo eso lo digamos que vamos dando el seguimiento para ir cumpliendo y marcando los objetivos y se retroalimenta nuestro paciente positivamente para ir mejorando. Bueno, esto es una gráfica básicamente dentro de la obesidad, hacerle ver o hacer conciencia, por así decirlo, para los factores que predispone o las complicaciones en realidad que puede dar esta enfermedad y su relación con las demás. Por ejemplo, tenemos en el sistema nervioso básicamente enfermedades cerebrovasculares. Son muy vistas e importantes. Obviamente la parte de nuestro sistema cardiovascular es bien conocida. Que la obesidad nos puede dar problemas de ese tipo, básicamente va ligada de la mano con la hipertensión arterial, enfermedades coronarias, insuficiencia cardíaca, trombosis y todas estas cuestiones de bloqueos en el sistema arterial. También nos puede dar problemas gastrointestinales, reflujos, hígado graso, cálculos biliares, cáncer de colon. Es la parte que nos puede afectar también en nuestro sistema gastrointestinal. Obviamente también en nuestro sistema genitourinario, que básicamente nos puede ocasionar incontinencia urinaria, cálculos renales, enfermedad renal crónica, infertilidad, disfunción sexual. Este también es un tema muy importante y muy delicado. Cada vez muchos pacientes con obesidad en grados importantes tienden a tener una dificultad para la reproducción. Y también yo creo que todos o gran parte de la población busca formar una familia y ahí son dentro inclusive varias especialidades clínicas donde cómo poder ayudar a estos pacientes. No deja de ser una parte importante esa parte en la relación que tiene la obesidad con respecto a la reproducción. Obviamente también tenemos en la parte del aparato respiratorio, pues nos puede dar apnea obstructiva, enfermedades pulmonares, embolia pulmonar, entre otras. Y obviamente en el metabolismo, básicamente la obesidad va hermanada, por decirlo de alguna manera, con la diabetes mellitus tipo 2, la que realmente obtenemos, o uno de los factores por la que la llegamos a obtener, pues obviamente por nuestra mala alimentación y pues obviamente síndromes metabólicos. También tenemos problemas en la parte del sistema osteoarticular, básicamente pues osteoartrosis, síndrome de túnel carpiano y todo eso, que básicamente suena lógico porque mientras nuestra estructura ósea esté tratando de soportar demasiado peso, lo vamos a por así decirlo, afectar. Nuestra estructura ósea está diseñada ya evolutivamente para unos estándares de peso.
donde ya son excedidos en demasía, obviamente van a estar afectados. Y en la piel y tegumentos, pues también podemos tener problemas como la celulitis, los linfedema, acantosis nigricans, entre otros. Ya entrando en la parte del tratamiento, por la parte de los no farmacológicos, pues tenemos que hacer, digamos que también un contexto y una liga de varios puntos a considerar. Nos menciona que para llevar a cabo una estrategia nutricional adecuada en el manejo del paciente con obesidad, es necesario conocer el propio paciente de una manera integral, para lo cual se propone aplicar los lineamientos de la norma oficial mexicana sobre el manejo de nutriólogo de la obesidad. Y en este recuadro, con este esquema, lo mismo que mencionaba, o sea, es como un esquema que trata de integrar una valoración nutriológica, un plan de cuidado nutriológico y un control y una dieta individualizada para cada paciente. Lo veníamos mencionando en diapositivas anteriores. Básicamente esta integración y este círculo virtuoso, ¿verdad? Desde valorarlo, hacerle su plan, llevarle seguimiento y control. Y bueno, estos son ya más datos sólidos ya dentro de un tratamiento. Evidentemente existen especialistas puntuales para llevar a el bienestar de estos pacientes, pero lo más certero o concreto que se tienen y que han dado cosas favorables en este mismo tema son intervenir obviamente el profesional de salud adecuado en los pacientes para hacerle ver pues, las metas y que los pesos son sobre todo alcanzables. La disminución constante del peso durante un periodo más prolongado favorece la movilización de grasas corporal limitada y la reducción de los almacenes proteicos de una declinación brusca en la tasa metabólica en reposo. Es decir, bueno, ya cuando se le dé su seguimiento, su proceso de cómo va a ser su tratamiento, pues obviamente el especialista va a checar todo eso, que vaya siendo paulatino y obviamente no vaya a caer una descompensación. Por eso maneja aquí en el gráfico una primera etapa que es una reducción del 10% del exceso del peso. O sea, vamos por partes, como por así decirlo. Después, las dietas hipocalóricas pues van a variar entre 1000 a 1200 kilocalorías por día, que permiten una reducción del 8% del peso corporal en un periodo de 3 a 12 meses. Es decir, una reducción constante, no muy brusca, pero sí constante. Nos maneja que los carbohidratos pues, lo van a manejar al 20% de los simples y el 80% de los complejos. Las proteínas deben de aportar aproximadamente el 15% total del consumo total calórico. El consumo del colesterol pues, debe ser menor a los 20 miligramos al día. El 7% de las grasas deben ser saturadas, el 20% monoinsaturadas y el 10% de las poliinsaturadas. Entonces, es realmente este ligamiento del control que se debe llevar del paciente. Adelante. Y bueno, dentro de las mismas recomendaciones, o sea, llevando su plan de tratamiento, nos menciona que es muy favorable el consumo de fibra de 20 a 30 gramos por día, obviamente el ejercicio físico, caminatas de al menos 30 minutos diarios, y si no son 30 diarios, también recomiendan muchas veces el especialista que los vaya acumulando, es decir, a lo mejor no quiere decir que sean consecutivos, si tienes tiempo 15 en la mañana y otros 15 en la noche, pues bueno, ya lo estás cumpliendo, pero al menos sí en determinado tiempo en un día tratar de cumplir con tus 30 minutos. Ejercicio aeróbico por lo menos 20 minutos 3 días a la semana. Ahí estamos hablando de un ejercicio un poquito más que todo como correr, alguna actividad deportiva, algo que te haga realmente quemar más calorías, lo puedes ir complementando 3 veces al día por 20 minutos. Y básicamente nos menciona que la actividad física contribuye a la pérdida de peso en pacientes obesos y reduce la grasa abdominal, incrementa la salud cardiovascular y ayuda a mantener las pérdidas ponderales por más tiempo. Entonces, el ejercicio es el mejor amigo que podemos tener en conjunto con una alimentación más saludable. Y obviamente también existe un tratamiento farmacológico. Ahorita mencionamos los no farmacológicos, pero también existe, o es preciso mencionar que existen los farmacológicos.
básicamente se recomienda utilizar la medicación como algo coadyuvante en casos de obesidad severa, o sea, arriba de los 30 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal. En realidad yo creo que ya sobre todo en la de 40 o en la mórbida, o sobre todo si está en riesgo latente la salud del paciente, es donde emplean también estos medicamentos. Dice, las indicaciones se hacen necesarias para las estrategias especiales de la reducción, ya sea por presencia de comorbilidades severas o por antecedentes de refractariedad a terapias previas. En nuestro país, el medicamento disponible para su venta es el Orlistat, que básicamente es la L-carnitina. Digamos que es la parte que también se pueden tomar como tratamiento, en este caso farmacológico. Ya las decisiones la van a tomar, sería una decisión integral de su médico y de sus especialistas en nutrición para hacerlo puntual en cada paciente o en la evaluación de cada paciente en lo individual. Y pues bueno, esto es todo a manera de resumen y conclusión. Básicamente podemos decir que la obesidad es un problema de salud actual que va en incremento y que, bueno, tratamos de mostrar todo lo que coadyuva o lo que genera y predispone a este problema. Entonces, para terminar mi presentación, básicamente la recomendación a nuestros compañeros como profesionales de la salud en formación y a la comunidad en general, pues es tratar de poner un granito de arena en ese tipo de promoción de la salud o de información, sobre todo que venga de buena fuente, y tratar de acercarlos a profesionales para que este problema en nuestro país y en nuestro mundo en general sea cada vez menor. Entonces hasta aquí me despido. Muchas gracias.